Ambos creen en Jesús, y ahí es donde termina el acuerdo. Algunos coronan papas, otros su fe, y esa división cambió la historia. En este episodio de The Infographic Show, explicamos la diferencia entre las religiones católica y protestante. El 31 de octubre de 1517 cambió la historia. En Wittenberg, Alemania, el sacerdote y erudito Martín Lutero clavó un papel en las puertas de la iglesia del castillo. En ese papel estaban las 95 tesis, el fuerte desafío de Lutero a lo que consideraba corrupción y errores teológicos de la iglesia. Lutero no tenía la intención de iniciar una nueva religión, pero tenía opiniones firmes sobre cómo la fe se había convertido en un negocio. Los papas decían que podían reducir el tiempo en el purgatorio con indulgencias, o sea, perdón espiritual. Los ricos podían comprar la salvación para sus familiares muertos, pero los pobres no obtenían nada. Para Lutero, esto era una blasfemia. En ninguna parte de las Escrituras Dios aceptaba pagos en efectivo a cambio de gracia. Predicaba que la salvación era gratuita y solo requería fe y las Escrituras, no dinero ni autoridad humana. Con cada golpe de martillo, Lutero incrustaba ideas que fracturarían la cristiandad occidental, provocarían guerras de fe y transformarían política, arte y cultura por siglos. Había cambiado el mundo. En pocos meses, las ideas de Lutero se difundieron por Europa. La gente común devoraba sus palabras, mientras los líderes de la iglesia entraban en pánico. En 1520, el Papa León X advirtió a Lutero que se retractara o lo excomulgaría. Lutero respondió quemando públicamente la bula papal, el documento oficial de su condena. El mensaje era claro. Respondía ante Dios, no ante Roma. Marcado como hereje y proscrito por Carlos V Lutero, era buscado, pero contaba con poderosos aliados, príncipes alemanes que veían oportunidad en la rebelión. Respaldar a Lutero era mantener su dinero e independencia lejos del Papa. Federico, el Sabio de Sajonia, fingió su secuestro para ocultarlo en Warburg, donde Lutero tradujo la Biblia al alemán para que todos la leyeran. Para 1529, quienes estaban de su lado eran llamados protestantes, personas que protestaban contra las órdenes del emperador de aplastar la reforma. Lutero había iniciado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Entonces, uno de los eventos más grandes en Europa ocurrió en 1524 y 1525, la Guerra de los Campesinos Alemanes, el levantamiento más mortal en toda Europa. Antes de la Revolución Francesa, los campesinos estaban molestos con el orden feudal. Predicaban las palabras de Lutero, diciendo que defendían la libertad y la justicia. Después de todo, Lutero había dicho que los pobres estaban siendo explotados por el clero. Tomaba felizmente dinero de creyentes que lo habían pedido a prestamistas con altos intereses. Esto era usura, y la Biblia, una Biblia que Lutero había dicho que debía ser el principio y fin de la fe, decía que la usura era un pecado. Decenas de miles de estos campesinos marcharon por toda Europa de habla alemana, tomando castillos y monasterios. Escribieron sus quejas y demandas en un documento llamado Los 12 Artículos y usaron la imprenta para hacer copias y difundirlas entre otros campesinos. La política y la religión eran casi lo mismo. Lutero les había dado la confianza para expresar sus ideas, pero cometieron el error de pensar que él los apoyaba. No era así. Publicando un famoso documento que tituló Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, se alineó con la aristocracia y pidió una represión. Dijo que los rebeldes debían ser eliminados, ahorcados, apuñalados y asesinados como perros rabiosos. Él no quería el caos. Las rebeliones, dijo, eran obra del diablo, una amenaza para la civilización. Alrededor de 10.000 de los 30.000 manifestantes fueron masacrados, pues sus armas improvisadas no pudieron contra los miles de mercenarios. Pudieron fracasar en sus objetivos, pero Europa cambiaba rápido. Estos fueron algunos de los primeros indicios de una revuelta de clases, y lo que sostenía todo esto era la reforma religiosa. Lutero rechazó a los campesinos, pero sus palabras ya los habían impulsado. El genio había salido de la botella y no regresaría. Los campesinos pensaban que su mundo injusto podía volverse justo con fe, pero estaban equivocados. El protestantismo ya no era sobre clase, pobreza o ellos, sino sobre dinámicas de poder. Lutero afirmó que solo la Biblia, sola escritura, era la autoridad máxima, no los hombres. Así que cuando la Biblia fue traducida al alemán, los campesinos se dieron cuenta de que estaba de su lado. Después de todo, ¿no había sido Jesucristo mismo el gran defensor de los humildes? ¿No se había manifestado en contra de la corrupción, la usura y la explotación por parte de hombres ricos y corruptos? No extrañaba que el protestantismo se expandiera rápidamente. Los católicos tenían otras ideas, aunque para ellos la autoridad provenía no solo de la Biblia, sino también de la Iglesia y su jerarquía.
Por eso podían, durante un tiempo, básicamente vender boletos para los mejores lugares en el cielo, y no iban a retractarse de eso tan fácilmente. Creían que la salvación llegaba por la fe. Buenas obras, caridad, confesión y participación en los sacramentos. Los protestantes creían que solo la fe bastaba para recibir la gracia de Dios. También rechazaron que el Papa fuera infalible. Lutero murió de causas naturales en 1546, pero su nombre siguió vivo 9 años después. La Paz de Augsburgo permitió a los príncipes alemanes elegir entre catolicismo o luteranismo, la primera rama protestante. Quienes eligieron la segunda opción la volvieron religión oficial en sus territorios. A partir de ahí, el protestantismo se extendió a Suiza y Francia, y más tarde por Escandinavia, Inglaterra y Escocia. En el mundo católico, la misa era en latín, llena de incienso, arte y ceremonia. En el nuevo mundo protestante, los servicios se simplificaron. Iglesias básicas de madera, himnos en lengua local en vez de latín y sermones largos entendibles para la gente común. Esto era muy distinto al culto sofisticado de antes. El protestantismo acercaba más a Dios a la gente, sin intermediarios. Los católicos creían que en la comunión el pan y el vino se transformaban en el cuerpo y sangre de Cristo. Para los protestantes era solo simbólico, un recordatorio, no un milagro. Pero la religión es cuestión de fe, no de razón. Para los católicos es fundamental. Creen que Jesús está presente, no como un espíritu lejano. Dicen que la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía es esencial, que se trata de que Cristo continúe su obra en la tierra. Para los protestantes, Jesús tiene una presencia espiritual en el mundo a través del Espíritu Santo. Y un día regresará, pero por ahora está en el cielo, al lado de su Padre. Luego están los sacerdotes católicos, quienes no deben tener relaciones íntimas. Un sitio web para aspirantes a sacerdotes llama a esto una de las mayores fuentes de ansiedad y miedo para quienes disciernen el sacerdocio. Consideran el celibato necesario, pues los hombres santos viven como Jesús y deben renunciar al matrimonio por el reino de Dios. En el siglo XVI y hasta el día de hoy, los protestantes no están de acuerdo. No les preocupaba el celibato estricto en los hombres de la iglesia. Lo veían demasiado ritual. Un hombre podía servir a Dios y tener hijos a la vez. El amor y el sexo eran lo más natural del mundo. A menudo argumentan que el celibato fue una ley eclesiástica introducida en algún momento de la Edad Media. La Iglesia romana estaba preocupada de que los hijos de los clérigos heredaran todas las valiosas propiedades de la Iglesia, o que incluso pudieran iniciar dinastías. Dicen que el celibato, desde los primeros días, siempre fue solo una cuestión de elección, no una de las prohibiciones de Dios. No es una exigencia, es un don de Dios, no una expectativa universal. Y en cuanto al pago para entrar al cielo, la Iglesia Católica, con el Papa Pío V en 1567, prohibió las transacciones financieras para buscar la salvación. La Iglesia reconoció que esto causó corrupción, pero no prohibió las indulgencias teológicas. Una persona aún podía encontrar la gracia de Dios a través de la fe y también a través de los 7 sacramentos: bautismo, confesión, comunión, confirmación, matrimonio, ordenación y unción de los enfermos. Los protestantes solo celebran 2 sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, los únicos instituidos por Jesús en el Nuevo Testamento. La fe fue simplificada por los protestantes, buscando lo básico, pero su fragmentación no fue sencilla. Los católicos tenían una jerarquía encabezada por el Papa, mientras que la Iglesia protestante estaba dividida en denominaciones. Aquí es donde se vuelve confuso. Hoy en día, hay alrededor de 40.000 de ellas o incluso más que comprenden a cientos de millones de personas. La Iglesia cristiana ya había experimentado una gran división: la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia católica romana. Esa división fue tanto sobre cultura y política como sobre creencias. En 1534, los ingleses sorprendieron al mundo al separarse de la Iglesia católica tras la Reforma. Mientras el luteranismo crecía en tierras germanas y Escandinavia, Enrique VIII, antes defensor de la fe y luego asesino de esposas, decidió llevar a Inglaterra por un camino propio. Se nombró a sí mismo como el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Disolvió esos hermosos monasterios. Muchos aún siguen en ruinas hoy. Como en todos los grandes cambios en la Iglesia, hubo más trabajo que fe. Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique, no logró darle un heredero tras 2 intentos fallidos. Él se sentía atraído por Ana Bolena, dama de compañía de su esposa, pero ella no quería ser solo su amante. Ella buscaba el premio mayor. El rey Enrique pidió al Papa Clemente VII el divorcio, pero nunca lo obtuvo. Los consejeros protestantes intervinieron y en Inglaterra surgió la Iglesia anglicana, que hoy existe en todo el mundo. Enrique se quedó con las tierras de la Iglesia y todos fueron felices para siempre. No realmente.
Enrique conservó la mayoría de los rituales y la teología católica, siguiendo un camino intermedio sin elegir un bando. Los servicios eran en inglés, los sacerdotes podían casarse y la Biblia era central, pero mantuvo ceremonias de obispos y un estilo de adoración aún claramente católico. Tras 6 esposas, una grave herida en un torneo que pudo afectar su mente y más postres de los recomendados, Enrique murió en 1547, dejando atrás un reino a punto de sumergirse de cabeza en el caos. Entonces entró en escena su joven hijo, Eduardo VI, ingenuo y guiado por ambiciosos asesores protestantes evangélicos, impulsó una reforma más radical. En vez de seguir el método suave de su padre, eliminó imágenes, simplificó los servicios y prohibió las antiguas prácticas católicas, molestando a los muchos católicos practicantes de Inglaterra. No desató ejecuciones masivas por herejía, pero sí encarceló a obispos desafiantes y reprimió brutalmente los levantamientos contra el nuevo libro de oración común. El joven rey tuvo un reinado breve y turbulento, rodeado de hombres con intereses propios. Siempre ten en cuenta que estas cosas eran mucho más complicadas que solo la fe. La reforma fue impulsada por la pobreza, riqueza y propiedad, mientras la piedad era secundaria y figuras poderosas competían por el poder y alianzas extranjeras. Cuando María I, la media hermana católica de Enrique, llegó al trono, fue llamada María la Sanguinaria por perseguir a los protestantes. Cientos fueron quemados y muchos huyeron al exilio. María falleció sin hijos en 1558 en un país devastado. Luego llegó Isabel, primera quien estabilizó el barco en la tormenta de la Reforma, aunque hubo derramamiento de sangre. Bajo su gobierno, unos 123 sacerdotes católicos y casi 60 laicos fueron martirizados. Muchos murieron por uno de los peores métodos de ejecución en Inglaterra: ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. Ella resolvió la agitación con un buen compromiso. Inglaterra seguiría siendo protestante, pero se toleraría a los católicos y sus iglesias si eran leales a la corona. Luego estaban las iglesias reformadas en Europa. Estaba Juan Calvino en Ginebra, quien añadió un toque de predestinación al protestantismo. Afirmaba que Dios ya eligió a los salvados, lo que se llamó calvinismo. No era fan de imágenes religiosas ni santos, pero disfrutaba algo el canto en las congregaciones. El calvinismo se extendió aún más. Inglaterra, Escocia, Francia, los Países Bajos y, más tarde, las colonias de habla inglesa de Norteamérica. En Inglaterra, algunos creían que la Iglesia católica seguía presente en el protestantismo y buscaron purificarla. Eran calvinistas, pero añadieron sus ideas. Piadosos y estrictos decían ser hijos de Dios, pero, por supuesto, incluso mientras criticaban a otros por corrupción, no siempre podían ponerse de acuerdo entre ellos. Es una historia larga y complicada. Muchos acabaron al otro lado del océano, en las colonias del Nuevo Mundo. Mientras eso pasaba, otro grupo causaba problemas. Los anabaptistas, ellos eran los radicales de la Reforma. Ellos pensaban que el bautismo era solo para adultos que elegían la fe, no para bebés que aún no sabían su nombre. Rechazaban las iglesias estatales y buscaban separación total entre iglesia y gobierno. Basta con decir que no fue bien recibido. A pesar de que eran pacifistas, los católicos y protestantes los veían como fanáticos peligrosos, y miles fueron ahogados, quemados o decapitados. Sus ideas sobrevivieron en grupos como menonitas y amish, quienes adoptaron su pacifismo y sencillez con seriedad. Actualmente, en lugares como Estados Unidos y Escocia, Juan Knox, alumno de Calvino, adoptó ideas reformadas y les dio un tono más rígido y democrático. Su movimiento formó la Iglesia Presbiteriana, donde los ancianos dirigían la congregación en vez de los obispos. Se trataba menos de jerarquía y más de comunidad, algo que permaneció con los escoceses y que después se extendió a donde quiera que emigraron. Para entonces, el cristianismo ya no solo estaba dividido en dos, sino que crecía cada vez que lo separaban, como un gusano. Las creencias y teorías se multiplicaron. Cada grupo pensaba que finalmente había redescubierto la versión más pura de la verdad de Dios, y ninguno de ellos tenía la menor timidez para señalar a los demás por estar equivocados. Solo existía un camino a la salvación, y quien no lo siguiera sería condenado. Para los católicos, la Iglesia era el camino hacia Dios, una cadena sagrada de mando que iba desde el Papa hasta el sacerdote de la parroquia. La fe sigue tradición, sacramentos y autoridad. Los protestantes rompieron eso. Ellos decían que la salvación viene solo por la fe, y que la Biblia, no los obispos, es la máxima autoridad. Sin intermediarios, indulgencias ni decretos papales, solo tú, tu conciencia y Dios. Los católicos lo veían como rebelión, los protestantes como liberación, y esa disputa sobre quién representa a Dios marcaría Europa por siglos. En Francia, miles murieron en las guerras de religión entre 1562 y 1598,
incluida la masacre de la Noche de San Bartolomé en 1572, cuando católicos mataron a miles de hugonotes franceses. Hubo derramamiento de sangre por toda Europa. Estaba fuera de control y, como una guerra de mafias, cada masacre provocaba otra ronda de venganza. La peor violencia ocurrió durante la Guerra de los 30 años, 1618-1648, que devastó Europa central y causó la muerte de entre 13 y 18 millones de soldados, incluyendo civiles. Murieron entre 4.5 y 8 millones, cerca del 20% de Europa y hasta el 60% en ciertas regiones. De nuevo, se trataba de algo más que lo que hacías en la iglesia o si creías en Jesús. Se trataba de poder, territorio, dinastías y dinero. La gente común solo quedaba atrapada y era manipulada para odiar y pelear con extraños. En Inglaterra, un hombre llamado Jorge Fox tenía la idea correcta. Él afirmaba que todos eran iguales ante Dios. Los cuáqueros no peleaban porque creían que todos eran sagrados. Todos tenían una luz interna sin importar la iglesia. Por eso fueron golpeados, encarcelados, asesinados y exiliados. Sus ideas de paz, conciencia e igualdad humana arraigaron gradualmente en Occidente. Los tiempos volvían a cambiar. De la guerra religiosa surgió un mundo que empezó a cuestionar si la fe debía gobernar. John Locke en Inglaterra y Voltaire en Francia fueron influenciados por siglos de conflictos entre católicos y protestantes. Argumentaron que la razón y la tolerancia debían reemplazar al dogma y la persecución. La Reforma dividió el cristianismo, pero también resquebrajó la idea misma de la autoridad. Si podías cuestionar al Papa, ¿por qué no al rey o al sistema? Esa chispa desafiante fue la semilla de la Ilustración y del mundo moderno. Europa finalmente había dejado de pelear por cuál Dios era el correcto, solo para empezar a pelear por quién debía gobernar, quién debía beneficiarse y quién merecía la libertad. La fe cambió, pero el fuego siguió encendido. Ya viste la división entre católicos y protestantes, pero antes hubo una gran separación. Católicos contra ortodoxos. ¿Cuál es la diferencia entre religiones? Descubre el origen o haz clic en este video.